Gozo da servir a Cristo. 471. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo en el corazón. Entonces no vamos a cantar todo el himno, solo la primera estrofa y el coro. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo en el corazón. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles. Quisiera ver por un momento un soldado que desertó. Ese soldado que desertó, por la deserción de él, a su vez vino un desacuerdo entre dos creyentes. Bueno, el acuerdo se arregló y luego quiero ver un desarrollo pues de ese creyente, de ese soldado que desertó. Entonces vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Y el versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces allí nombra quiénes eran los profetas y maestros y dice: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina también es Chipre, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este es el soldado que desertó. Y habiendo atravesado toda la isla hasta llegar a Pafos también formaba parte de Chipre, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, él procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, o sea, ya habían dejado la isla de Chipre, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, o sea, el soldado que desertó, dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bueno, acá hay una deserción. Un soldado que desertó se alistó en las filas, dijo presente, pero resulta que no aguantó. ¿Qué pasó con Juan Marcos? La Biblia no nos dice qué pasó con Juan Marcos.
Usted puede traer muchas cosas a su mente y decir, bueno, de pronto en el traslado de Antioquía hasta la isla, el navegar no le gustó. A lo mejor las olas le marearon. Cosas insignificantes que usted dirá, y eso le hizo desistir. No lo sabemos. Probablemente fue eso. Eso es cosa insignificante. Sí, probablemente fue eso. O a lo mejor, hermanos, pensamos, bueno, tuvo que recorrer toda la isla caminando. Y en el caminar toda la isla, entonces hubo rosetón en sus piernas y no quería continuar, le molestaba. ¿Por qué? Porque tenía una vida cómoda. Su mamá vivía en Jerusalén, tenía su casa propia. Es más, congregaban a los creyentes en la casa de la mamá de Juan y allí tenían reuniones. Estaba cómodo Juan. Para venir entonces a caminar todo Chipre. ¡Ay, no, qué molesto! No sabemos qué le haya pasado a Juan Marcos. ¿Por qué desertó? O a lo mejor no estaba acostumbrado a ver ese tipo de acción que realizó Pablo contra aquel mago, falso profeta judío. ¿Qué hizo que Juan Marcos desertara? Hermanos, muchas veces jugamos a Juan Marcos, pero déjeme decirle, a veces somos como Juan Marcos. Nos alistamos en las filas del Señor, pero de un momento a otro miramos atrás y nos devolvemos. No somos capaces de seguir adelante. ¿Qué pasa? Muchas veces nos parecemos a Juan Marcos. ¿Somos como Juan Marcos? Bueno, el hecho de que Juan Marcos se haya devuelto no implicó que la obra se detuviera. No. Hermanos, usted y yo no somos infalibles. Usted y yo cedemos a los fracasos. Usted y yo somos humanos y erramos. Así era Juan Marcos. Pero ¿sabe una cosa? La obra no se detuvo. Sí, si bien es cierto, Juan Marcos desertó, pero Dios había preparado a otro para que fuera por Juan Marcos. ¿Sabe? Pablo y Bernabé eran compañeros de milicia. Pablo y Bernabé eran hermanos muy cercanos. Se habían congregado todo un año en la iglesia de Antioquía. Eran, como dicen acá en Colombia, eran parceros. Estaban siempre juntos. Estaban uno y el otro. Tenían las cosas en común. Aparentemente, después de la deserción de Juan Marcos, Pablo y Bernabé siguieron normal su vida. Pero la deserción de Juan Marcos, entendemos por las Escrituras que provocó un desacuerdo. Vamos a leerlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Versículo 36. Pablo y Bernabé habían ido en su viaje misionero, habían durado más de un año en su viaje misionero, regresaron a la iglesia que los había encomendado, y entonces un tiempo después, versículo 36 del capítulo 15 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hermanos, la obra de Dios no se detiene por desacuerdos. La obra de Dios sigue, hermanos. La obra de Dios sigue, porque ¿quién sostiene la obra de Dios? Es el mismo Señor, no un hombre. Es el mismo Dios quien sostiene la obra de Dios. ¿Puede haber desacuerdos? Claro, puede haber desacuerdos. Evidentemente hay que arreglarlos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuántos son? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cómo se distribuye el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y
templanza. Hermanos, si solamente hubiesen aplicado 2 frutos del Espíritu, la cosa hubiese sido distinta. Por lo menos 2. Si hubiesen aplicado el primero, ¿cuál era el primero? Amor. Si hubiesen aplicado amor, hubiese sido diferente la cosa. Si hubiesen aplicado por lo menos el último, templanza. ¿Qué es templanza? Ser dueño de sí, dominio propio, controlar mis emociones, controlar mis impulsos y en amor restaurar lo que hubo, ¿verdad? El desacuerdo. ¿Sabe una cosa, hermano? El desacuerdo entre Pablo y Bernabé no fue cualquier desacuerdo. La palabra es paroxismo, que significa fractura, como la fractura de un hueso. Cuando se quiebra un hueso, ¿qué hay que hacer? Hay que volverlo a su lugar, hay que hacer tratamiento, hay que meter clavos, bueno, en fin, muchas cosas hay que hacer, ¿cierto? Cuando hay los desacuerdos. Queridos hermanos, todos esos desacuerdos sucedieron por lo que había acontecido con el desertor Juan Marco. Algo quiero decirles también, queridos hermanos. Pienso particularmente que Pablo había guardado ciertas cosas en su corazón. ¿Por qué no lo habló antes con Bernabé? ¿Por qué no solucionaron el problema antes? Sino después de toda la travesía, después de todo el viaje. Vamos Bernabé, vamos otra vez a la obra de Dios. Pero entonces allí fue donde hubo el desacuerdo. Queridos hermanos, guardar cosas en el corazón hace daño. Recuerdo un caso. Un hermano me dijo un día, yo estaba corrigiendo al hermano en algo, y el hermano me dijo un día, ¿quién es usted para decirme eso? Me dijo. Yo, pero ¿por qué usted me dice eso, hermano? Bueno, usted no se ha visto, mire esa chaqueta que usted tiene, usted no carga el paltó que yo cargo, te carga una chaqueta, no un paltó, no el traje, pues el traje elegante. Yo le dije, hermano, usted tiene muchas cosas guardadas en su corazón, sería bueno que saques esas cosas, le dije. Pobre hermano, el hermano al día siguiente le tocó llamarme y decirme, pedirme perdón pues por lo que había acontecido. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero se solucionó la cosa rápido. Queridos hermanos, guardar cosas en el corazón hace daño. ¿Sabe por qué? Porque se siembra una raíz de amargura y esa raíz germina por todo el cuerpo, hermanos, y daña, hermanos, daña. Y cuando esa raíz de amargura germina por todo el cuerpo, entonces yo lo que voy a drenar es raíz de amargura, hermanos. Pablo sacó esas cosas tiempo después. Pero quiero ver a Bernabé como el hombre de segunda oportunidad. Yo pienso, hermano, que Pablo y Bernabé arreglaron sus problemas porque eran hombres espirituales, ¿sabes? Arreglaron sus problemas. Quiero pensar en eso. Pero Bernabé quiero verlo al hombre como el hombre de segunda oportunidad. Y aquí en la asamblea y en todas las asambleas y en todo lugar donde nos congregamos necesitamos hombres y mujeres de segundas oportunidades. Bernabé fue el hombre que le dio una segunda oportunidad a Pablo. Cuando no lo querían, cuando los creyentes aborrecían a Pablo, no, yo no voy a recibir en la iglesia a ese homicida, a ese perseguidor. No, es Bernabé, hermanos, quien coge a Pablo de la mano y le lleva a los hermanos. Hermanos, por favor, quiero que tengan compasión y amor de este hombre Saulo, que se convirtió al Señor, que vio en el camino a Jesús, que es un hombre nuevo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Bernabé fue el hombre que le dio la segunda oportunidad a Pablo. Bueno, la gente de Jerusalén quería matar a Pablo, entonces envían a Pablo hasta Tarso, a su ciudad natal. Y tiempo después, ¿saben quién es el que va a buscar a Pablo para llevarlo a la obra misionera? Bernabé. Necesitamos hombres y mujeres que nos den una segunda oportunidad, hermano. ¿Sabe? Bernabé fue a Tarso, buscó a Saulo, lo llevó a Antioquía y de Antioquía salieron encomendados a la obra misionera, a exponer su vida por causa del Señor. Bueno, hermanos, resulta que Bernabé
Es el hombre que le va a dar una segunda oportunidad a Juan Marcos, al desertor, al que se alistó en las filas y luego se fue. Ese es Bernabé, el hombre de segundas oportunidades. Entonces Bernabé tiene el desacuerdo con Pablo y le dice: listo, Pablo, está bien, ve tú a la obra y yo me voy a hacer la obra, pues también, ¿no? Parte de la obra, a Chipre. Pero ¿sabes qué quiere que le diga, hermano? Dios no se detiene. Dios multiplicó los obreros, multiplicó los lugares, porque Pablo, tomando a Silas, o sea, otro hermano, navegó a los lugares donde fueron a predicar el evangelio, y Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre. ¿Qué estaban haciendo en Chipre? ¿Saben cómo describe la Biblia a Bernabé? Como el hijo de consolación. Yo también quiero ponerle como el hijo del consolador. ¿Saben? Era el hombre que consolaba, hermanos. Era el hombre que estaba ahí cercano para decirle a Juan: Juan, tranquilo, no te preocupes, vamos a crecer en la obra juntos. Vamos a salir adelante, Juan. Tranquilo, estamos en Chipre. No te preocupes, vamos a hacer la obra aquí en Chipre, porque resulta y acontece. ¿Ustedes recuerdan de dónde era nativo Bernabé? ¿Dónde había nacido? En Chipre. ¿Sí ven? Fueron al lugar donde había nacido, allí a ayudar en la obra de Dios. Usted lee fuera de la Biblia, usted lee la historia secular de Bernabé y dice la historia secular que Bernabé fue uno de los ancianos de la iglesia allí en Chipre. Bueno, yo lo creo, ¿por qué no, verdad? Figura como uno de los ancianos, claro que sí, tenía el perfil, pues, hermanos. Pero él estaba allí con Juan Marcos, con el desertor, dándole una segunda oportunidad y discipulando a Juan Marcos, personal. La obra de Pablo sí, era una obra de grande envergadura, era una obra grande, pero la obra de Bernabé, aunque era una obra pequeña, era una obra importante también. Por eso es bueno, hermanos, ir a donde el hermano, ir a donde la hermana, hermano y hermana. Tranquilo, si te sientes ofendido, vamos a ayudarte. Estoy contigo, quiero ayudarte. ¿Para qué? Para que no se siembre una raíz de amargura. Probablemente la actitud de Pablo, aunque muchas veces juzgamos como correcta, ¿cierto? Probablemente hizo afligir a Juan Marcos. No sabemos, pudo haber pasado. A lo mejor el hombre estaba triste. Bueno, ahí estaba el hijo del consolador, ahí estaba Bernabé. Pero quiero ver ahora un desarrollo del desertor. El que desertó no solamente se quedó en Chipre allí, aprendiendo de un buen maestro. El que desertó, vamos a ver ciertos versículos. Vamos a leer primero Primera de Pedro, capítulo 5. Primer libro de Pedro, capítulo 5 y versículo 13. Es Pedro quien escribe esta carta, no es Pablo, es Pedro, y dice, él está haciendo una salutación final y dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ya Juan Marcos había salido de Chipre, ya estaba haciendo la obra de Dios, ¿sabe? Era un hombre restaurado, era un hombre, el desertor, ahora tenía un desarrollo, había crecido en la obra. ¿Por qué? Por la ayuda que había recibido de buenos maestros. Ahora es Pedro que va a decir: mi hijo, Marcos, está conmigo, él lo saluda. Entonces vamos a leer otro versículo, Colosenses capítulo 4, versículo 10. Mire este pasaje también de hermoso. Colosenses 4 y versículo 10. ¿Sabe, querido hermano, quién escribió esta carta a la iglesia de que estaba en Colosa? Pablo. Aquel Saulo. 4 y 10. Dice, también está enviando salutaciones, y él va a decir: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan. Dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Sabe dónde estaba Pablo? Estaba preso.
Y le está escribiendo a esta iglesia que está en Colosas, en Asia, allá. No estaba en Jerusalén, estaba en Asia. Si Marco va a Colosas, por favor, recíbanle. Vamos a leer otro versículo. Filemón, capítulo 1. Bueno, alguien, hermanos, por favor, que me lea Filemón 1:24. Marcos, Aristarco y Demas y Lucas, mis colaboradores. Marcos, Aristarco y Demas, y Lucas, mis colaboradores. Ahí está el que había desertado. Y Pablo es uno de los que va a decir, él es mi colaborador, es decir, él es mi ayudante. ¿Sabe cuál es la palabra que se utiliza cuando él se fue con Pablo y Bernabé? Que decía que Juan estaba de ayudantes allí. Juan Marcos estaba de ayudante. Es una palabra que significa un ayudante que está bajo subordinación. Bueno, es un colaborador ahora, ¿sabe? Es un colaborador, es un hombre que ha crecido. Es un hombre que puede ir solo a la obra y desarrollar una obra. Vamos a leer otro texto. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Vamos a leer desde el versículo 9, entrando en contexto. Dice Pablo: procura, Timoteo, venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Sí ve el desarrollo, hermano? Un hombre que no estuvo dispuesto inicialmente a seguir en el desarrollo de la obra, ahora el mismo apóstol Pablo, el grande apóstol Pablo, lo va a convocar. Es más, le va a dar la encomienda a Timoteo. Timoteo, por favor, no te olvides de Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Hermanos, ¿somos como Juan Marcos? Probablemente sí. ¿Somos como Pablo? Probablemente sí. ¿Somos como Bernabé? Ojalá fuésemos como Bernabé. Queridos hermanos, el llamado en esta mañana es a ser mejores creyentes, a cambiar nuestras vidas. Si estamos fallando en algo, hermanos, por favor, caminemos mejor. Caminemos mejor. Todo que sea para edificación, porque cuando la iglesia es edificada, la iglesia crece. Con esto no quiero decir que no van a haber desacuerdos. Claro que va a haber desacuerdos, hermanos, pero el desacuerdo hay que arreglarlo con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tenemos esto y lo aplicamos, nuestras vidas van a cambiar para bendición de la iglesia. Oramos. Soberano Padre que estás en los cielos, reconocemos en esta mañana que no somos los mejores creyentes. Hemos sido descuidados, hemos sido negligentes. Padre, perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos vuelto atrás, hemos mirado atrás como Juan Marcos. Pero gracias, Padre, por aquellos hermanos y aquellas hermanas de segundas oportunidades que nos han dado una mano, que nos han ayudado a seguir adelante, Padre. Gracias por esos hermanos y esas hermanas. Oramos por ellos, Padre, que tú les bendigas grandemente. Padre, ayúdanos a no guardar cosas en nuestros corazones, porque eso nos daña, Padre. Ayúdanos, haznos entender eso. Padre, que podamos ser hermanos y hermanas dispuestos a amar a nuestros hermanos que no piensen como nosotros. Pero Padre, ayúdanos a no desestabilizar la obra de Dios, sino más bien a edificarlas, a trabajar juntos. Queremos ser como Pablo y Bernabé, un equipo. Padre, queremos pues dejar esta oración en tu presencia. Óyenos, Padre, tú conoces nuestras intenciones. Ayúdanos pues.
en el nombre del Señor Jesucristo, porque oramos en Él. Amén.